Los mercados financieros tienden a moverse por fuerzas mayores, narrativas contextuales, tendencias macroeconómicas, manipulaciones formadas por grandes manos como bancos o fondos de inversión. Pero hoy os vengo a contar cómo un grupo de traders japonesas, formado mayoritariamente por amas de casa, generaron un movimiento que hasta día de hoy llama la atención en Wall Street, ya que crearon una estrategia para ganar dinero haciendo trading, siendo totalmente principiantes y mientras Japón estaba pasando por su peor momento económico, lo cual demuestra que a través de una estrategia de trading rentable y dedicando tiempo a desarrollarla correctamente, cualquier persona, independientemente de si es principiante o de si tiene poco capital, como era el caso de estas amas de casa, va a poder ser rentable haciendo trading para mejorar su situación personal y familiar. Así que sin más dilación, vayamos con el vídeo. Vayamos con la historia de la señora Watanabe. Todo comienza en la década de los 80. Japón había pasado de ser un país pobre debido a la destrucción que sufrió por la Segunda Guerra Mundial a ser uno de los países más ricos del mundo, evidentemente por detrás de la economía tan colosal de los Estados Unidos. Pero no todo fueron buenas noticias durante la década de los 80. De hecho, en la propia década se inició una de las crisis más graves de toda la historia, crisis de la cual Japón a día de hoy aún se está recuperando. En el año 1989, Japón estaba totalmente descontrolado, excesivamente eufórico, y eso se notaba en los precios de todos y cada uno de sus activos. De hecho, inmobiliariamente hablando, se decía que la tierra que había debajo del Palacio Imperial de Tokio costaba mucho más que todo el mercado inmobiliario de California. Pero claro, todo lo que sube, baja, y la economía de Japón no solo había subido mucho, sino que también lo había hecho demasiado rápido. Y con la llegada de la década de los 90, tan solo un año más tarde, la burbuja de la economía japonesa, que venía de subir como la espuma, terminó explotando, llegando a su punto más bajo en marzo del año 2009. Tanto el mercado de acciones como el mercado inmobiliario se vinieron abajo en un abrir y cerrar de ojos, borrando trillones de yenes de la economía japonesa de la noche a la mañana. Y solo hasta este año 2024, como vamos a poder comprobar en este gráfico, el mercado de valores de Japón volvió a alcanzar los niveles alcanzados en el año 1989. Si marcamos una línea horizontal en este máximo, aquí tenemos el Nikkei 225, el principal índice de Japón y uno de los principales índices de Asia. Vemos cómo tuvo un gran apogeo alcista durante muchos años, apogeo que a partir de la década de los 80, como hemos comentado anteriormente, inició una estructura mucho más vertical de lo habitual y no ha sido hasta este mismo año, hasta este año 2024, donde hemos podido superar por muy poquito este último mes de julio esos máximos históricos alcanzados en el año 1989. Lo cual indica la gravedad de la crisis financiera que inició Japón en ese mismo año. Muchos expertos llaman a este periodo de la historia japonesa como la década perdida, ya que en realidad aún Japón no ha sido capaz de recuperarse económicamente hablando de las grandes caídas vividas. De hecho, analizando esta gráfica nos damos cuenta que Japón está claramente por debajo de los niveles alcanzados en el año 1993, mientras que otras economías, como por ejemplo la alemana o la India, han tenido crecimientos claramente exponenciales. Lo que decidió hacer el Banco Central japonés para combatir esta situación es reducir los tipos de interés poquito a poco, hasta que en el año 1995, debido a que ya estaban cansados por el estancamiento que estaba viviendo la economía japonesa, los pusieron prácticamente al nivel del 0%. Al final del día podéis percibir los tipos de interés como lo que te va a costar pedir dinero prestado. Si los tipos de interés están elevados, tú vas a tener que pagar más intereses por pedir dinero al banco para hacer cualquier cosa. Lo que va a ocurrir es que habrá gente que siga pidiendo dinero, habrá gente que pida menos, pero habrá gente que deje de pedir. Cuando los tipos de interés están más bajos, a ti te van a cobrar menos intereses, incluso habrá veces que va a ser 0% de interés,
por pedir dinero prestado. ¿Esto qué fomenta? Fomenta que más personas pidan dinero prestado. ¿Para qué pides dinero prestado? Pues bueno, puedes pedir dinero prestado para muchas cosas, pero en términos generales vas a estimular de alguna forma la economía. Tú tienes esto de aquí, pero lo que haces es pedir dinero prestado y lo multiplicas por 5. Con esto en el bolsillo, ¿qué vas a hacer? Pues vas a comprar esa casa que te gusta, por lo que sea, vas a estar gastando más dinero en productos, como por ejemplo el móvil Apple que te gusta, te lo vas a comprar, vas a gastar más dinero en servicios, vas a coger un avión, esto es un avión, y te vas a ir volando pues a otros lugares, incluso de tu propio país para consumir en cuanto a servicios, etcétera, etcétera. Así estimulas la economía y la levantas. Lo que ocurre es que en ese preciso instante, más allá de lo que se estaba impulsando en cuanto a medidas, Japón seguía pasando por un momento delicado y las personas no estaban en una situación realmente positiva. Y es justamente en este momento cuando en esta situación de crisis general, más allá de las medidas que intentó aplicar el Banco Central japonés para levantar la economía, entró en juego la señora Watanabe. Pero Watanabe no se utiliza para representar a una persona. Se utiliza para representar a las amas de casa japonesas en su totalidad. Así que está representando un movimiento, una forma de vida, una filosofía. Y a pesar que este nombre se obtiene de una especie de promedio y se sitúa en una tabla para compararlo con otros nombres, en este caso con otros apellidos, las amas de casa japonesas van mucho más allá que una simple estadística. A pesar de ser amas de casa, muchas de estas japonesas han sido graduadas en la universidad. Así que se espera que puedan tener conocimientos sobre finanzas. Y a pesar de que Japón es una sociedad realmente tradicional y es el esposo un poco quien trae el dinero a casa, las amas de casa que están graduadas y tienen conocimientos financieros son las que mueven el dinero y llevan la contabilidad, hasta el punto de llegar a darle una mensualidad al propio esposo. Y viendo cómo su dinero crecía muy lentamente en los bancos japoneses, este conjunto de amas de casa decidieron empezar a buscar estrategias para poder sacarle un rendimiento extra a su situación económica. Y es cuando se toparon con el mercado de divisas o mercado Forex. Crearon una estrategia de trading que hoy en día aún funciona, llamada Carry Trade. Pero pensado de esta manera, tenéis mucho dinero para invertir, pero no hay opciones atractivas en tu país local, en este caso, Japón. Dejar el dinero en el banco es dejarlo haciendo nada. Es más, muchas veces la devaluación de la moneda hace que tu dinero cada vez valga menos. Así que estás buscando un mejor futuro financiero para ti y para tu familia, pero la forma tradicional no va a ser la solución. Y viendo que no había opciones demasiado favorables en su propio país, Japón, Watanabe pensó lo siguiente: ¿qué pasa si tomo dinero prestado aquí en Japón, donde es barato porque los tipos de interés están prácticamente a cero? Voy con ese dinero a otros países donde los tipos de interés sean más elevados, compro la moneda, presto ese dinero que he comprado y me llevo la diferencia. Efectivamente, la diferencia entre las tasas de interés era la rentabilidad que estas personas obtenían. Al principio, Watanabe empezó haciéndolo con el dólar australiano o el dólar neozelandés, pero poco a poco fue migrando hacia el real brasileño y otras monedas más inestables, simplemente debido a las ganancias potenciales mucho más elevadas. Y como dice el gerente de inversiones de JP Morgan, Bob Mitchell, cuando el crecimiento, la inflación y las tasas de interés son bajas, los ahorradores tienen la tendencia de exportar su capital a economías que están creciendo. Para que lo entiendas de forma mucho más práctica, te lo voy a poner con un ejemplo muy claro. ¿Qué ocurre cuando tú viajas a Estados Unidos de vacaciones? Que por literalmente una pizza y una Coca-Cola te van a cobrar $50, que al cambio serán unos 48 euros. En cambio, ¿qué ocurre cuando viene una persona de Estados Unidos aquí? Que le parece todo extremadamente barato. A ti una pizza aquí te la cobran a 15 euros con la bebida y con todo. En cambio, vale el triple cuando viajas a otro país. ¿Por qué? Por la diferencia de monedas, por la devaluación de una moneda o la fortaleza o apreciación de la otra. ¿Qué ocurre cuando una persona está cobrando por vender sus servicios en Internet, ya sea en YouTube, ya sea a través de vender algún tipo de producto, físico, digital, lo que sea, y está cobrando, por ejemplo, en euros, pero reside en Tailandia o reside en Bali? Que esa persona tiene un estilo de vida tremendamente elevado.
está cobrando lo mismo y es posible que en España tuviera un estilo de vida muy normal. Sin embargo, si tú cobras en una moneda pero vives o gastas en otra, ahí estás obteniendo una diferencia muy importante por lo mismo. Pues es literalmente eso lo que estuvieron haciendo estas amas de casa. No obstante, con la crisis financiera de Rusia en el año 1998, los inversores internacionales buscaron poner su dinero en un activo estable, por lo que invirtieron en la economía japonesa, y esto hizo que el yen se revalorizara. Esto evidentemente es muy bueno para la economía japonesa, pero muy malo para la señora Watanabe, ya que el hecho de que se revalorice el yen hace que la diferencia entre otras monedas u otras divisas extranjeras sea menor, con lo cual hay un margen mucho más estrecho y no solo se puede llegar a ganar poco dinero, sino que incluso se puede llegar a perderlo. Pero a pesar de todo, Japón seguía sin poder resolver sus problemas económicos. Más allá de haber situado la tasa de interés al 0%, lo que en otras palabras, esto llegó en el año 2001, significa dinero gratis, se enfrentó a un nuevo monstruo, la deflación. La deflación es literalmente uno de los enemigos más grandes de cualquier economista. Y si bien normalmente conocemos lo que significa inflación, es decir, cada vez nuestro dinero vale menos, hay un término opuesto, que es la deflación, que significa que tu dinero cada vez vale más. Pero es que esto puede parecer algo atractivo de puertas para afuera, pero en realidad es muy negativo. Hoy en día sabemos que lo que antes, por ejemplo, un brick de leche valía, pues qué sé yo, 1,50 euros, ahora, debido a la inflación, vale este mismo brick 1,58 euros. Y así sucesivamente. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, si tú no compras ahora bricks de leche, ¿qué va a ocurrir? Que cada vez va a valer más. En cambio, la deflación es literalmente lo opuesto. La deflación lo que significa es que tu dinero cada vez vale más. Así que si tú sabes que ahora el brick de leche está a 1,50, pero que dentro de X tiempo va a estar a 1,45 euros, ¿qué es lo que vas a hacer? Evidentemente, esperarte. ¿Por qué? Porque vas a poder comprarlo un poquito más barato si te esperas. ¿Esto qué produce? Produce el efecto opuesto. Tú cuando pones los tipos de interés al 0%, ¿qué es lo que esperas? Lo que hemos comentado al principio, que la gente pida dinero prestado y que por lo mismo tenga más. Y que con este dinero lo que haga sea pues servicios, productos, viajes, etcétera, etcétera. Pero claro, si entras dentro de un estado deflacionario, lo que está ocurriendo es que tu dinero cada vez vale más y que puedes entrar en una corriente totalmente opuesta a lo que en realidad estaba buscando el Banco Central. Esto del brick de leche está explicado a grandes rasgos y muy por encima, no funciona tan así, pero es la forma más gráfica y sencilla que tengo para explicarlo, que se entienda y poder seguir con el vídeo, que no es ese el objetivo del mismo. Precisamente por esto, Japón fue el primer país del mundo en introducir el concepto quantitative easing, del cual he hablado ya en otros vídeos, pero se puede conocer mejor como impresión de dinero. ¿Qué es lo que ha ocurrido estos últimos años? En el año 2020 vivimos un evento totalmente inesperado. Nadie esperaba lo que ocurrió y en cuestión de semanas la economía se derrumbó. Comercios cerrando, personas no podían ir a trabajar, se paraliza literalmente todo. Tipos de interés de nuevo al 0%, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vio Estados Unidos y tantos otros países? Vamos a focalizarnos en Estados Unidos. Imprimir trillones de dólares. ¿Para qué? Para revivir la economía, para dar una falsa sensación alcista, una falsa sensación de poder adquisitivo. ¿Qué es lo que ha ocurrido recientemente? Una inflación gigantesca, no vista en décadas. Pues a través del quantitative easing lo que buscaba el Banco Central de Japón es eso, imprimir yenes japoneses y levantar la situación económica para pasar de una situación deflacionaria a una situación inflacionaria, simplemente para equilibrar la situación. Pues justamente aquí es cuando el concepto Miss Watanabe o señora Watanabe empieza a ganar popularidad. De hecho, en el año 2007, en un artículo del New York Times, entrevistan a varias mujeres, amas de casa japonesas, que continuaban haciendo carry trades. Algunas contaban de su vergüenza por haber perdido más de $100.000, como es el caso de la señora Ito,
Y, por otro lado, estaban los casos de éxito como el de la señora Tori, que había ganado más de $150.000 con su estrategia. Pero más allá de casos individuales, como conjunto, como corriente, estas personas se convirtieron en una fuerza tremendamente colosal, ya que controlaron $12,5 trillones en yenes japoneses debido a ahorros familiares, etcétera, etcétera. Así que los banqueros, grandes instituciones, empezaron a tomar nota de ello. De hecho, como indica Kiyohiko Nishimura, un miembro de la junta directiva del Banco de Japón, hace años eran los gnomos de Zúrich los que movían los mercados de Forex. Ahora han sido reemplazados por las amas de casa de Tokio, que especulan con varias monedas distintas. Años más tarde, debido a la crisis económica del 2008, muchos inversores vieron de nuevo el yen japonés como una forma muy atractiva de conservar su capital. Así que, otra vez, como ya había ocurrido en otras situaciones de la historia, la estrategia de carry trade de las señoras Watanabe empezó a hacer aguas. A día de hoy es una estrategia de trading que funciona a la perfección. Sin embargo, debido a las muchas fluctuaciones que estamos viendo económicamente hablando, estas amas de casa, muchas se han pasado al day trading. Como indica un artículo de Times, las traders más viejas buscaban la creación de riqueza estable. Las más jóvenes exploran un horizonte temporal más corto, haciendo dinero rápido para pagar su próximo bolso Birkin. Y esta es la historia de cómo la señora Watanabe, una persona anónima que no representa a un individuo, sino a un grupo de personas en su totalidad, a una corriente o forma de vida, fue capaz desde su propia casa de controlar el mercado de divisas de su propio país, creando una estrategia de trading perfecta para mejorar su situación económica, familiar y contextual. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo vas a encontrar otros enlaces de interés como cursos, tutoriales, estrategias de trading rentables, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.